Vaya para verme, cuando compartir la palabra de Dios, ya se cata la Biblia, San Marcos capítulo 5, versículo 35, aleta. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta el versículo 43 a leer. Ñandeyikua, que la palabra de Dios totalmente es diferente la ñandeña pensajaisha. Hoy en día muchas personas o creen la ñandeyara, o creen jacuera la ñandeyara, pero según jacuera o pensajaisha o no hay de acuerdo la escritura de la Biblia, no hay de acuerdo la palabra de Dios. Entonces la increencia, entonces no vale peso. ¿Por qué? La Biblia es un instrumento de Dios y que toda ñandeya cree verdaderamente la ñandeyara. Un día ñandeyara ojo y nakuri Jesucristo ojo a nakuri Jerusalén. Ahí la Biblia le era necesario pasar por Samaria. Upepe oye topan sí o sí pete mujer samaritana. Entonces oye toparon guarepe mujer samaritana y oye monguetaji güey. Ahí yo de mujer samaritana, la judío cuerango y que Jerusalén peñande ya la adora. Ahora que tu samaritano cueraro es que ape Samaria pero la lugar de adoración a Dios. Pero ñande yaran va eso, Jesucristo va eso. Coanga tan debe que ni en Jerusalén ni Samaria de que adorar al Padre, sino ñande yara ojeka la verdadero adoradores o adoraba a la Padre en espíritu y en verdad eso. ¿Qué significa? Eso significa upea de acuerdo a la palabra de Dios, peijasha la Biblia. Va dicen dejó adorar, taja ela ejabe, pero donde coila va para Dios, va esa para ya adorar a Dios, donde coila entendimiento de la palabra de Dios. Entonces la de adoración y catuina tu share ya no va esa para adorar. Upear es muy importante, ñande ñaña tende poner la Biblia va para Isaías capítulo 53 hoy escrito. Isaías capítulo 53 hoy escrito la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios. Ñande ya descarriama curi, cada cual ya viví según la ñandera pe, pero ñande ya yapo o carga. Jesucristo ari la ñande pecado. Entonces la ñande pecado oye carga y la Jesucristo ari va esa ñande ya puta sin pecado, porque la ñande pecado voy en Jesucristo. Pero la ñande pensamiento va ahí, aunque Jesucristo o carga mal la ñande pecador, pero no ye carga pai. Ñande ya por ejemplo ñande ñañe encargana peape de pecados en buja en do carga pai. Pero la Biblia de ahí pesa. Un día se mandó a vete en lugar, hay menos lugares, vete en ciudad, de repente se no y vete en hermana. Entonces, peapa hermana se no hija, se saluda, a pese eso, de como hoy con hermana con anga eso. Hacengo con anga y me hospital, veis. Va a ir con ella por más, va a ir con el jore visitar eso. Ajá, no da ir a visitar a alguien, sino tengo cáncer, pastor. Y ya a mí me la albergue, ya la doctor no me ve y me hace la esperanza de vida. Ahí me va a ir a postar yo predicamise
Entonces ya algunos hermanos dirojo, a los joros visitar a hermana. Aguajero va a la hospital del cáncer, que la icotube, la jova ya lleno de desesperanza, tristeza, preocupación. Se mañana va a pepe hermana, ¿ves? Pero pepe hermana, añe por uno a pensar, va, con la esta chupe. Llegó a me hallo la esperanza, porque llegó a tener pastor. A me hallo la esperanza. Pero según los médicos, cueras ahí ya una nota más, ya prácticamente más condenado a muerte prácticamente. Va esperanza que llame esta chuve. Yande ya maico va iko shika tuja chuve. Da ikuain va eva la esta chuve. Cuando que tu hija chuve la hermana, el hermanota o el hermano muay, porque según da ikuai. Entonces oye está pensamiento mientras que oye ena se recoge está pensamiento. Va iko yande ya va palabra y con la compartita en Dios. De repente se me mandó a mí la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 4 bien escrito. Usted me va a decir, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Usted me va a decir, ciertamente hubiera el año de enfermedad o sufrir el año de dolor. Oye, papi, versículo. Entonces, ya papi, versículo a hindú. O sea, a Shemandú, a ese, vengo de ir a pensar, ciertamente, o afirmaina, o aseguraina, va él a asegurar que ahora jamás el año de enfermedad, o sufrir la dolor, ella ahora jamás el año de dolor ahí, pero ya mañana pea permana, pea permana, así su veina, así aina. Entonces la palabra de Dios, a la ya va a permanecer totalmente diferente. La Biblia es ahí que Jesucristo ahora para más la de enfermedad, ahora para más la de pecado. Pero la gente va a pensar, con la pecado, a permano pensar, con la enfermedad. Hasea veía a mañana pesa, ahora con la enfermedad. Entonces usted te pregunta, entonces pico la Biblia y ya pu entonces, con escrito reinte hoy. Entonces no, sea cree que la Biblia es la verdad. La Biblia ponía en la palabra de Dios. Entonces año me en cuenta, Dios se me mandó a UPAP versículo. ¿Qué significa? Que UPAP versículo Dios y potá a predicar PAP hermano, PAP temare. Entonces año ponemos a eso hermana. Primeramente asegúrase. Según la palabra de Dios de Iñande, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Va a ir la palabra. La ñan de pecado oye cargapama en Jesucristo. De para creo para la palabra. Sí a crear. Amba esa de puta. Sin pecado más pastor. Porque el hace pecado oye cargama en Jesucristo. Pero ya cree curi. De va esa de ñandu. De pa justa o pecadora eso. Seco justa más. Porque la Biblia es ahí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo a ese justificado, se ya sin pecado justo, se ya se opera y me seguro pastor. Asegurar entonces de salva. Debe tener persona de Dios. Porque la Biblia dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos. Va a decir indica tú justo por la fe en la sangre de Jesucristo, ya pues estás libre de todo pecado, de toda condenación para siempre. Si alguien me en cuenta, pero hermano, o cree exactamente sobre su salvación, o me segura la salvación. De paremano mo es otacuana, reino de Dios. Va a ir con de la reino de Dios. Va a ir con de ella, pues y por nada. La catuja ese haya por algo y por nada. Solamente y catuja de pastor, que se hasta el reino de Dios, porque Jesucristo paga para ese pecado. A no guaré, no se veces o paga para una sola vez para siempre, ese pecado para ese ya limpia. Para ese pear y me seguro por qué. La Biblia y upagina la palabra de Dios.
Entonces, pesaitea y hermanas, ape ya leeta coan a Isaías capítulo 53 versículo 4. Baje, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. De para creer, pape palabra. Ahí se va, ahí cuando creemos ahí. Si pegamos la palabra de Dios, pastor. Entonces, según cuaco palabra, ña tende por a mí, ape, ciertamente o guerajaja, el año de enfermedad. A la guerajaja, el año de enfermedad, y coña de ya guereconda, ya guerecoi. Upe momento de permana, oñe por o duda. Te vengo y pastor o guerajaja. Pero sé, a guerecon o pastor se la enfermedad. Entonces, apurándose, mala verdad. La ande ereápico o la ñan de yara geía. La ande ereja o la reñandúapico o la ñan de yara geía. Aquí se ve. Ahí están de hermana. La palabra de Dios es la verdad. Sea yo con angan en endabe eso. Ame hanguan de cuaco versículo ñan de yara geika cuende. Porque a ese momento a cuaco versículo. Ape indebe. Ciertamente o jama la enfermedad de cáncer. De yande huereco veima la cáncer. Hoy me tengo cuña cayo mañana ore y no puca. Porque increíble con la eso. Así ahí añe por a compartir en dieja de yande hueco veima la cáncer a un aso. Se pico se estaba en valle. Tiene cáncer o hueco a ver no hueco veima. Pero a mañana la palabra es ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dios ahí pesa. Dios con la palabra o cumplija la ia no ya vi. Entonces ya me hermana venía por compartir y dije una la esperanza del corazón. Bueno, pastor, ya creeta la de ya la palabra. Por más que sea así na coana, por más que la doctor dice ya no hay más esperanza. Se llama nota más ya meses de vida antes de pero la palabra de Dios dice diferente. La palabra de Dios va a decir ciertamente llevó él nuestra enfermedad. Se acredita la palabra de Dios. Así es el único camino, hermano. Es creer la palabra de Dios. Peando ya vimos ahí. Aupe inocente, yo. Aupe está tranquila. Upe oñe por no yo mejorar a él ahí situación. Y cangue oñe por no recoger fuerza. Oñe por no recoger la esperanza. Oñe cambiar. Aupe inda hace de ahí más. Aupe oñando por nada el cuerpo, ves que ya ha mejorado. Entonces te diría, más no ve la besa comida o sea. Entonces te diría, pues la me buscaría se me erumina, se ve tallarín o usted tengo pues. Según la palabra de Dios, se catuma a mía porque ya cuerama dice la palabra de Dios. Según la doctor, se endo a ley porque ya puedo ayudar, pero se acreta la palabra de Dios. Es oruñande en mi jave. Ojalá y me buscaría oruño en mi jave. Hoy que la tallarín, tres hijos, hoy hay tres hijos ahí. Ahora llegué la plato de hijo para acame. Va viendo ya pues tranquila. De repente hola hay compañera de cuarto. Ahí sube. De ahí como Michael jugaba la tallarín, va. Hacengo a hoy. Oñe monde la compañera de cuarto. Va el área ya pues. Te algo prohibido o prohibido de doctor de condena así. Pero hermana dice, no onda será así, goce. Va el correo pea. A pedir pastor o leerse la Biblia, sea creer la Biblia. Pe algo pedir pastor y ya pu, dice. Va el con de creta un mía ve. Hay cuando ya fui lupi suspende a ese inde de cuera más. De condena así, ella cuidar, si no puede ver manota eso. Oye por un ojendú para ver palabra. O cree y eso es mi amiga de cuarto. A peña puñe hace, yo te iría no ir por teléfono, pastor, ahí me va ahí, a que a manota coche. Ya eso es Michael inde upea. Upea con la palabra de Dios o malas y ande. Anda ahí con la palabra de Dios, pero la situación donde hay hoy, pastor, así coche. A ni creer. Otra cosa fuera de la palabra de Dios a nivel de creer. De ya recueramos en la Biblia. Aupean de le crean. Según la de fe, oñe cumplita.
Ani aceptarla de pensamiento. Voy a compartir en Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. La Biblia va a decir, eres monboa de pensamiento, pues y ande de la sija, upea es cierto, upea monboa. La verdad, la Jesucristo y ande, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Que salvaciones recibí huella ahí. Jesucristo hubiera japama la de pecado. Ande crea que upea. Aunque aparentemente no hubiera japai, pero la realidad que hubiera japama la de pecado, apeseite ahí eso, que crean. Upea oñe tranquiliza llegue, pero upea se no llegue. Oñe tranquiliza se no llegue. Un día eso ya, esta vez se no llegue, se hemos de otra cosa, hermano. Se como siervo de Dios, de la palabra de Dios, a la palabra de Dios es de cueramaja. Daja eichela ande. La Biblia rupiveña de ya y yande que de ciertamente ya ahora jamás de enfermedad. Upean de creído. Entonces de catimba de ya pondré de creer la palabra de Dios. Así que a nivel de no es creer. Jaupeoñe por oñe mejorado. Después de unos cuantos meses ahí en el albergue, o la doctor Cuera revisar su veja, como que ya su más mejor, o mejorar, en vez que o empeorar, o mejorar, o ya puedo de cuál análisis. Jautopa que prácticamente ya no recobré más la cáncer. A eso la doctora Juan de Roga, de ella recuerda más. De ahí cuál va para hoy con de pero donde recuerda más. Hoy hay te permanece no hija censoro, pastor. La doctor Cuera dice prácticamente anda a más a la cáncer. Cuando arrojó y más la oreroga ven. Se han sorprende porque la poder de la palabra de Dios la va a aceptar, ¿verdad? Peseite oñi cumple. Pero hermana va a echar Cuera o cree la palabra de Dios. Entonces la ya cree jamás la palabra de Dios, ya entender que la de pensamiento, la de emoción, la de punto de vista, la de ya es hasha totalmente diferente. Muchas personas no creen a Dios, pero según el punto de vista, o cambiar la palabra de Dios. Apengo y ciertamente llevó nuestra enfermedad, pero peango y intepea. Peango y otra cosa, pero hay otra cosa. Peseite creo, peseite ni cumple. Entonces, pea hermana, o momboja el ahí pensamiento, o momboja el o pensa haisha, que es pensar que hija o aceptar la palabra de Dios o fuera. Pea dice la vida espiritual. Y ande ya leo la Biblia, totalmente diferente con la palabra de Dios en el pensamiento. Y ande ya mañana la paralítico de Bethesda, de ya levántate, toma tu lecho y anda, levántate. Va ese que tem paralítico ereta o puan pero para paralítico o mombo ahí el pensamiento donde iñan de llave según el catea puañan de llave porque será así o sea según 38 años más se hace nunca na puaña de catumo años de ya a cumplir ande hacer no de iuga sino o aceptar la palabra ñan de ya y se peape palabra qué significa que es responsable la ira hacia a creer la palabra o puan al instante o cuera o creer la palabra de Dios o un bola y pensamiento. La misma cosa ñandea veí. Ñandea veí que tu amuasa ya cree la ñande llave. Muy importante ya cree que la ñande pensamiento es totalmente diferente a la palabra de Dios. La Biblia veí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ñande llave hoy ama la ñande pecado. O pagama veí. Curusube o no va a pagar para la de pecado. Por ciento va a pagar 100%. ¿Ves ahí la Biblia? Hebreo capítulo 9, versículo 12 pone escrito. Habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón del pecado. Pero la gente pensamiento en Bahí, se agüerecoiti la pecado. Llegó pecador. Quiere decir que no la japay. O contrajina la palabra de Dios. Y su veina ya hay mema perdonado, ya hay mema limpio. No hay más ninguna condenación. De ella libre más. Hebreo capítulo 10, 17, ahí, nunca más me acordaré de tu pecado y transgresiones. Nace mando a Moabé y mandan de pecado, ya en Epotima. Pues la gente va, no, se arecoí la pecado. Allí oraban perdón, allí arrepentían.
Oye, por un llega o creer el pensamiento. ¿Por qué? Satanás un botado y sube. Los bailan de pecado. Deren y entremetea. Deren y jaar. Pero tener mentira más grande. La Biblia de Iupa. Hace mucho tiempo a leer la Biblia. Nunca no topaya que Jesucristo paga a la mitad la de pecado. Sino a topaja es 100% paga. Todos los pecados. Desde Adán. Pasado, presente y futuro. Jaeñan de ya justo. Santo. Perfecto. Limpio. Pesas jaeñan de ella. Pero el problema. La gente upean de cativo cree. Porque es fácil este hijo ñandé con que tu maíz ya pomba bebé, no te coteí ñandé ya pomba bebé, o con ya putaban libre, no te coteí, pecha ahí la Biblia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gratis la salvación go gratis, va a decir la gratis, no te coteí, va a ver ella po, le recibiste por la fe. A segundo, la salvación es eterna. Sin condición, de portabair o de portaponá, la salvación upea eterna. Es una vez que me de yendo y pea más y se upea la Biblia. Esta persona oye puta no, pero tal parte y que tu yeja entonces espera de ella aña totalmente diferente. No interpreta por ahí la Biblia o mezclar la palabra, la y pensamiento. Upea nunca de que tú es libre del pecado, siempre hay un pecador condenado. Es hacer un perdón o ya pues están porque aunque Jesucristo los apama y pecado, pero es que tú yo creo, porque andas ahí de acuerdo la y pensamiento de tener locura sobre la Jesucristo para ver la pecado. Para el apóstol Pablo ahí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No ya es que ya opama de pecado ya de libre más. Justo, santo y perfecto, mañana delante de Dios, por la sangre de Jesucristo. Dios y mañana nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero algo escrito en la Biblia, pues la gente lo rechaza. Porque no hay, porque mezclar ahí pensamientos. Algunos llevan burlado, no, pegango ya pu. Ani que precreñan, de ña a la y salvama. Pues soy como a Jesucristo. Va a que ver con Jesucristo la sacrificio la cruz. Totalmente equivocado hoy. Mala y catúa pues está libre del pecado. El que en él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. O no creer upija es condenado. Es pecador, porque no creer a Jesucristo para pagar el pecado. Lastimosamente de ahí por otra manera ha reputado libre del pecado. Pero lo cree en la sangre de Jesucristo. Upea y se justo, justificado por la fe. Se cojan ya pues está más libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Upea ahora y felicidad, gozo. Ahora recibir el Espíritu Santo de Dios. A Dios porque va a aceptar la salvación. Porque ya Cristo ya popama o al tan de mago ya acepta. Entonces, muy importante ñandeña entender por una pequeña cosa. La ñan de pensamiento, la ñan de punto de vista, la ñan de entendimiento, upea siempre ahorita diferente a la palabra de Dios. Upea uno de los dos ñamomboa. La ñan de pensamiento, ya aceptaste la palabra. Na ñamomboa la ñan de pensamiento, ya rechazaste la palabra. Dios se ñandende con libre más del pecado. De que de huereco y más ya paga para de Llegó ya ninguna condenación para los ella. Llegó ya hermana PM. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Se cree misma? No, Señor. Se le catumaya cree. Se haré con pecado. Amanota con pecado. Muchas veces personas dicen, sé pecador. Amanota con pecado. Me voy costado pues infierno. Qué lástima. No mobocela y pensamiento delante de la palabra de Dios. Entonces, va a decir que salvata. O depende de las y obras. Va a decir que la de obra y salvata. Es imposible. Únicamente por Jesucristo y Catú. Y ande y salvata. Upera de costedia ya lee San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 versículo 35. Y mientras aún hablaba, vinieron de la casa de la principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Jesucristo ujina curiosa Nahamuá, la hija de Jairo. Pero mientras que ujina o oye topate y mujer de flujo de sangre, ni jaupea como un güera. Jaupeo un güera, y a la hija de Jairo ya o manoma. Allá de la hija de Jairo. Entonces, a la aldea, la gente hizo. A nivel más molestar a la maestra, ya era ureima, ya o manoma, ya no hay poder más esperanza eso. Ya o pama, ya no hay que tuve más Jesucristo, ya no hay que tuve más, o ya pomba, o menospreciando a Jesucristo. Pero es hecho de Jesucristo, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O manómango, no manoi, oye burlas, a ver, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, dice. Hacen baja la gente, porque o manó, según el punto de vista, según el pensamiento. Pero Jesús va ahí y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Yo hago las acuerdas a porque realmente humano. Pero según la palabra de Jesucristo, no mano y o quenteina. Va ahí como hace, si hay o quenteina. O en don a mi palabra, pues compa, yo burlai con yande. Yande vio yande tabuete, imba ya naña distingui jamás la humano a la oquea. Oye burlai con yande. Pues a cuál oye burlar la palabra de Dios. La Jesucristo es ia. Por más que no entendéis, por más que de acuerdo al pensamiento, la Jesucristo de ia la verdad. Ellos está durmiendo, pero durmiendo de. Aunque de esa mano de aceptar la oqueja, de ahí se la fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces, muy importante, a persona, acuerdan o hacen ba o ni lamentar y goina, porque su acuerdan más según el pensamiento, pe mita cuñaí o manoma. Upearen ba acuerdan hacer, da ahí la mita cuñaí o manorupi. Si no creer upi la palabra de Dios, la persona. Hoy en día, estas personas hacen la y pecadores. Vale, Jesucristo yo paga para la y pecadores, pero es hacen, porque no creí. Dicho, la niña no está muerta. No, man. De ella de coima pecado, donde justo. No, arecó. Totalmente diferente. A ver, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jairo o Jesucristo ni. Vos pensamiento y mira lo que sea la Jairo veo más no con la de la jimba y en baraico Jesucristo donde Satanás me hace taiteo y yo pero Jairo mombo paiteo no creemos eso. Ya creeta la Jesucristo ella. Aunque ya mañana y la Sherajin no respira veima. Según ese punto de vista es manoma. Pero peandas ahí la verdad porque la Jesucristo ahí es oquente. O momboja el pensamiento, el punto de vista la gente de Jesús. Aunque Jesucristo va ahí, niña, a ti te digo, levántate. Niña, levántate. Va oigo. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Más, entonces la cuál la razón es. Un mío ya coma no acá. Jesucristo, o quien te cojina. Es puan, yo puan. Más la cuál la razón, pépico. O ñande ya. Ñande ya es ñande. Pen ya libre más del pecado. Pen ya salvo más. Ven ya justo, santo y perfecto. Ven ya ñande a través de su palabra. Ahí cocoapete en iglesia ya pues así no hay Biblia pero bien escrito. Pero la gente va a estar ñando condenado. Va a estar ñando que ore cojala pecado la y corazón. Ese pecador. Upe aña arrepentir a llorar perdón. Hacen Señor.
perdónanos nuestros pecados. Es lo mismo que, Señor, omanoco la será yo. Va y cuando creí la sheja ea. Va la sheja ea. Está durmiendo. No manoi. No, pero omanoco ñande ya. No manoi. E creen la she palabra. Va ñande ya cuana. De co justo ma. Santo y perfecto se sabe donde va ere. Porque seguro salvamos las de pecado y se llama non de veces. Romanos capítulo 4 versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo lo pillan de justo, más ahí se ya justificado por la fe. Hoy en día de catuje y la gente, seco justo más, seco santo más, seco perfecto más, va a heredar la fe. A no, si es pecador y se llama anointing, se anda recibir la salvación y se va. Se anda a 80 parte de Cristo y se va. La va a firmar la es pecador. Pero tenido aceptar, mas el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Justificados para con Dios, tenemos paz delante de Dios. Y ande justo más por Jesucristo, santo más por Jesucristo, perfecto más ahí la Biblia. Upeado crea tú. Pesaitoña cumplir la vida. Sí. Amén. Dios, eso es cierto en el área. Justo. Deja ahí por la de obra, por nembia, por angüe, sino porque le cree. A Dios acepta. Muchas personas ya apoyan. No hay justo ni aún. Uno en la Biblia. Sí. De ahí puede ni pete injusto por medio de la ley. De ahí puedo cumplir la ley, la injusto jamás. Pero escuela justificarse por la ley. Jamás no hay que tomar la justo. Pero la Biblia pide. Justificado pues por la fe, de por la fe y cato justo. En la justificación que es en Cristo Jesús, en de la Biblia. Ani que na pepe cree la niña o queja, o manoja, o quente. Pea hermana, ya reco cáncer. Pero de ya eso no. Pero así un señor de ya, no. Porque ese gente ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿O cree? Vale, porque es cierto con la palabra de Dios. Pues ahí te ven, crean la palabra de Dios. Cuando venga compartita, en otro momento ya seguí, ya compartimos.